En este vídeo vamos a ver cómo decidimos en Illustrator qué elementos se encuentra delante, qué elementos se encuentra detrás y el uso de las capas propios de los programas vectoriales, que es muy distinto al de Photoshop. Para ello y para poderlo estudiar podemos irnos a Ventana y ir a la ventana de capas para ver un poco cómo funciona. Si nos fijamos, nosotros tenemos una sola capa donde cuando nosotros despleguemos vemos que todos los elementos se encuentran distribuidos en un determinado orden de profundidad. ¿Cómo podemos cambiar nosotros ese orden? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Marcamos un elemento, le damos al botón derecho y podemos decirle organizar, enviar detrás. Y ahora mismo lo que ha ocurrido, si nos hemos fijado, es que este elemento que se encontraba por aquí arriba ahora mismo se encuentra en el fondo. Si lo quisiésemos traer hacia el frente, podríamos hacerlo de la misma manera, marcándolo, botón derecho, organizar, traer al frente, o podríamos en la ventana de capa pincharlo y arrastrarlo por encima del resto de elementos. Bien. Si nos fijamos, no necesitamos crear capas para hacer que los elementos se encuentren unos encima de otros. Todos los objetos se van organizando dentro de la misma capa en función de su índice de posición. Bueno, otra manera de cambiar el índice de posición o organizar los elementos es con el teclado. Nosotros podemos pulsar un elemento y con comando o control 9 podemos ir alejándolo progresivamente hacia atrás. Si pulsamos en vez de comando 9 o control 9, pulsamos control 0, vemos que lo que ocurre es lo contrario, que lo vamos trayendo progresivamente hacia el frente. Bueno, entonces, ¿para qué sirven las capas en Illustrator si nosotros podemos, como hemos visto, decidir, ¿no?, cuando dibujamos un elemento, su índice de profundidad con el botón de organizar o con el teclado? ¿Cómo o para qué sirven entonces las capas? Bueno, pues las capas sirven para agrupar elementos que van a tener distintos usos o visibilidades. Por ejemplo, pensemos que yo voy a hacer esta publicación y que la voy a hacer para la impresión, por lo cual necesitaré un número de página, y la voy a hacer también para la web, por lo tanto, aquí donde está el número de página, posiblemente lo que necesitaré será un botón de pasar hacia adelante. ¿Qué haría entonces? Bueno, pues lo que haría es este elemento, que en unas versiones va a ir impresas y en otras versiones no va a ir, lo que tendría que hacer es colocarlo, lo que he hecho es cortarlo, en una capa diferente. Y esta capa la voy a llamar impresión. Bien. Si pulso control mayúscula V, recuerdo que se pega en el mismo sitio. Bien. Luego voy a ocultar esta capa y voy a crear una nueva capa que se llama web. Bien. En la capa de web voy a colocar los elementos propios que solo van a estar dentro de la web. Por ejemplo, en este caso voy a dibujar un triángulo para el botoncito de play, ¿no?, en su posición. Bueno, lo suelto, lo coloco en su sitio y este botón cumpliría la función de pasar hacia adelante y solo tendría que renderizarse en la versión web. ¿Qué haría yo entonces? Bueno, pues una vez que yo hubiese finalizado mi archivo, ¿no?, es decir, todo mi trabajo, activaría la capa de impresión y me iría a archivo, exportar o generar las imágenes que van a ir a la impresión. Por otro lado, podría quitar la visibilidad de la capa de impresión, activar la capa de web y ahora exportar las imágenes o los archivos que necesitase para la web. Bueno, eso es el sentido que tiene el uso de las capas en Illustrator. Un uso muy extendido es, por ejemplo, crear una capa propia para las guías. De manera que nosotros lo que haríamos sería, si necesitase guías, bueno, pues podría dibujarlas dentro de la capa de guías, pues podría dibujarme una serie de líneas para las guías que yo necesite, marcarlas y con botón derecho decirle crear guías. Bueno, yo tendría esas guías creadas y entonces de manera que en vez de tenerme que ir a la regla, crear guías y utilizar las guías del programa, yo puedo ocultar y mostrar las guías desde el menú de capas y puedo bloquearlas desde el menú de capas. Bien, eso sería otro de los usos que tiene
el menú de capas dentro de Illustrator. Pero ya decimos que para cada uno de los elementos no es necesario crear una capa, puesto que ellos se van organizando en distintos niveles de profundidad dentro de la misma capa.